la siguiente conferencista es Daniela Calderón, la magíster Daniela Calderón. Ella nos hablará sobre el tema de las UTI, gobiernos en crisis. ¿Quién es Daniela Calderón? Bueno, es consultora política con más de 30 años de experiencia, es abogada y comunicadora social y cuenta con una maestría en comunicación política y marketing electoral. Además, en comunicación estratégica, es reconocida o ha sido reconocida a nivel internacional, y de esto no tiene mucho, justo fue el año pasado, eh, con el Global Democracy Award 2021, otorgado por la Academia o por el premio de Napoleon Victory Award eh, en Washington, Estados Unidos. Esto derivado a su trabajo empoderando mujeres a lo largo de Latinoamérica. Además, es directora de género de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Y bueno, es un gusto de verdad, Daniela, tenerte por acá. Listo. Ella es bolivariana, por supuesto. No sé si está en Bolivia o andaba en Brasil, Daniela. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, José Luis. Sí, he andado de vacaciones en el Brasil, pero bueno, ahora tocó estar en Bolivia otra vez. Les hablo desde la Amazonía, desde Pando, Bolivia, un departamento 100% amazónico de Bolivia. Pues bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Y bueno, yo sé que hemos estado coordinando, entre Mayrani y yo te hemos estado respondiendo y de pronto entre que Mayrani pasa y yo reviso el WhatsApp, vamos contestando. Pero de verdad, muchísimas gracias, Daniela, por aceptarnos esta invitación a la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. No, pues el gusto es para mí, porque estos son los espacios que nos ayudan a profesionalizar la política. Así es. Y bueno, ¿quieres compartir, Daniela, tu presentación o quieres que te ayudemos a pasarla? ¿Cómo te es más fácil? Si Son tú la puedes compartir, adelante. creo que, ya, ok. No sé por qué no la puedo compartir. ¿Me la pueden compartir ustedes? Sí, danos unos minutitos. Justo está cargando. Mientras tanto, les hago un poco de referencia a lo que es esta exposición. Se llama UTI, Gobiernos en Crisis, y la UTI es la sala de terapia intensiva, la sala de emergencias. ¿Qué es lo que queremos mostrar aquí? Cómo se trabaja las crisis, los tipos de crisis, cómo se estructura la información. Y ojo, aquí tengo que hacer una recomendación especial, ¿no? Esta es una exposición súper objetiva para equipos de trabajo técnicos, para asesores y para consultores políticos, porque es bien difícil hacerlo ¿cuál es el nombre? Desde las bases o desde los partidos políticos. Si tenemos ya las imágenes y podemos ampliar el UTI. Sí, justo ya está. Me vas indicando, Daniela, y lo vamos pasando. Ok, vamos cambiando. Se llama UTI, Gobiernos en Crisis. Si pueden darle play al video. Creo, creo que no nos está dejando reproducir el video. Allá al Sí, final no, está. Antes de eso. estamos teniendo un problema con el video, Daniela. No nos Sí, está permitiendo darle play. bueno, pues no sé si esperamos, a ver qué pena. Creo que siempre no. No, no nos permitió. Bueno, el video lo que mostraba era los niveles de crisis y con una recomendación. Hay crisis leves que representan solo problemitas. Hay crisis fuertes que lo que necesitan son aliados, estrategas y acciones. Y las crisis de muerte, que son las que generan revocatorio, por lo menos en mi país, dimisión de la autoridad. Y una recomendación, como les decía al principio, esto es un ejercicio para técnicos objetivos, es para consultores.
porque los partidarios y los tirasacos, como llamamos en mi país, deben abstenerse. Ellos, por la falta de objetividad, no ven la realidad y siempre construyen realidades paralelas para agradar a su líder. Y esa es la mayor fuente y además la fuente inagotable de generación de crisis. Vamos a la siguiente. ¿Qué es una crisis y cuáles son sus causas? Una crisis política, desde una definición filosófica, es una situación adversa que sucede de forma repentina, pero además es negativa para el gobierno de turno y las instituciones se ven afectadas. Se caracterizan por su imprevisibilidad, entre comillas, imprevisibilidad, y surgen de una forma inesperada. Al decir que surgen de una forma inesperada, estamos reconociendo una falta desde el equipo político, desde el equipo administrativo o desde el equipo de comunicación. Además, ¿qué necesitan? Una respuesta planeada y contundente. Vamos para la siguiente. ¿Qué es una crisis? Un cambio profundo de consecuencias importantes, un proceso o situación en la que de alguna manera son apreciadas. Se intensifica una brusca forma de síntomas que generan enfermedad. Es una situación mala, una situación política en la que los miembros del gobierno o han dimitido o han sido destruidos. Ahí tenemos varios casos en toda Latinoamérica, o nos generan crisis ministeriales, crisis de gabinete, o nos generan crisis de secretarías, de presidencias. Y a nivel económico es una reducción en tasa de crecimiento de producción, economía, o la fase más baja del ciclo económico. He hecho puntualización en este punto de la economía porque en realidad después de la pandemia todos los gobiernos en su mayor, una de sus crisis, si no es la política, es la económica. Vamos con la siguiente. ¿Cómo podemos determinar, o sea, cómo es que llegamos a una crisis? Llegamos por el líder, por el equipo, por el entorno, por la coyuntura. Y es porque solo somos reactivos, porque no hemos sido lo suficientemente proactivos como para imponer una agenda y porque nos hemos dejado ganar con la coyuntura. Vamos con la siguiente. ¿Cuánto tiempo dura una crisis? Lo determina el líder y el equipo. Dependerá de su capacidad de reacción, de trazar una estrategia y de armar su reacción, contraataque y reposicionamiento. En las crisis el tiempo sí es oro. Si en la campaña electoral tú tenías un timing que tenías que seguir de acuerdo a tu planificación, en esto, en una crisis, en el manejo de una crisis, el tiempo cuenta. Vamos con la siguiente. ¿Qué tipos tenemos de crisis, no? A ver, las formas son por falta de una capacidad demostrada en temas de crisis internas que son generalmente por la figura del líder, porque no existe un plan de gobierno, porque el líder no logra poner en marcha la gestión y porque le ha ganado o su falta de carácter o su carácter es tan fuerte y tan dictatorial que va perdiendo popularidad. Vamos con la siguiente. Los tipos de crisis internas por líderes, el líder puede haber perdido el contacto con el ciudadano y esa es una de las peores crisis de manejar. Se cree lo que publica en sus redes, porque además todos hemos armado, ¿no? Equipos de redes que comparten, que arman, que construyen, que comparten, que ponen me gusta. Si el político se cree lo que publica en sus redes es la realidad y además está feliz con sus seguidores obligados, porque la otra forma de gestión de redes generalmente la hacen con su propia gente, ¿no? Y tienes que compartir y nos generamos un autoengaño. Si el político no tiene un feedback adecuado para el entorno, porque lo bloquea. Esto es absolutamente común. El entorno del líder se encarama y deja que pierda la realidad y no deja que nadie más le diga lo que está pasando. O porque simplemente ha perdido el olfato político. Vamos con la siguiente, por favor. Si perdió el contacto con la realidad,
el político está en problemas. Si no tiene el poder de la escucha y solo se escucha a sí mismo, estamos en problemas. Si no sabe el precio de la canasta básica ni los costes de vida, es que ha perdido totalmente el contacto con la realidad. Y si cree además que su poder es infinito y que nadie tiene la moral para cuestionarlo, que es un momento que viven la mayor parte de los líderes que no están preparados para hacerlo. Si se cree él que su poder es infinito, estamos perdidos. Vamos con la siguiente. También hay crisis por los equipos, y los equipos son importantes porque ahora los liderazgos no son solo de líderes, son liderazgos circulares, ¿no? Y tenemos personal ineficiente y no probo para el ejercicio del cargo. En mi país esto recibe una sanción, pero bueno, de ahí a que sancionen los sancionadores es bien complicado. El personal no conoce su rol en el plan de gobierno y en la gestión. Eso es altamente peligroso. Si hay un plan de gestión y el personal, los ejecutadores no están al tanto, no saben cuál es el rol que nos genera crisis. Si el personal no es transparente en el equipo, en el ejercicio de sus funciones y es cortoplacista e improvisa, nos genera crisis a la larga, porque la gente se da cuenta quién sabe y quién no, quién improvisa y trata de salvar el walkover y quién realmente implementa un plan. Vámonos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Gracias. Los compromisos políticos. La crisis interna por factores políticos. Si el líder tiene compromisos políticos o el partido tiene compromisos políticos que opacan la capacidad de la gestión, estamos perdidos. ¿Esto qué significa? Si yo tengo que poner a la hija del segundo de mi partido porque es la hija de él y no tiene la capacidad de la probidad para hacer, me opaca la capacidad de gestión, me genera una crisis. Si la oposición la oposición nuestra se articula, se fortalece y comienza a golpearnos de forma certera, es que estamos descuidando nuestros flancos de acción. Si no existe coordinación entre niveles gubernamentales, nos genera crisis porque no se ha generado un espacio de diálogo y generar espacios de diálogo permanente nos mantienen fuera de crisis. Vámonos con la siguiente. En la crisis interna, por falta de transparencia en el manejo de recursos, esa es una de las más notorias, me imagino, esa es una de las más convencionales, vamos a decir ahora, porque todos los días escuchamos corrupción, 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 ¿no? Pero tiene mucho que ver no solamente con que la gente se saque la plata o los recursos, sino que no los optimiza y se privilegian algunas cosas que no están en el plan de gestión. Eso significa que no existe una capacidad de ejecución presupuestaria. Y una de las crisis más complicadas con temas de corrupción de mantener son los costes de mantener las lealtades que se disparan a lo largo de la gestión, ¿no? Esos costes de mantener lealtades son prácticas que deberían cambiarse por gestión real. Y van a ver ustedes cómo trabajando una gestión real limita las posibilidades de crisis. Vámonos a la siguiente. Los tipos de crisis externa, la baja popularidad y la preferencia. Estas ya son consecuencias de las inacciones o de las pocas acciones que se realicen. Luego tenemos por la articulación política de la oposición. Si la articulación política de la oposición nos gana y nos hace tambalear, es que nuestro equipo político está fallando. Por la percepción de incapacidad, corrupción e incumplimiento de gestión. Prometimos 10 puntos, llevamos 4 años en la gestión o estamos en el 80% de la gestión y no hemos cumplido ni 5. Nos genera crisis. No podrá haber reelección o simplemente nos tendrá sujetos a cargos posteriores. Porque los medios y los políticos han ganado en la generación de agenda. ¿Qué significa? Nosotros como políticos, como gobierno, tenemos una agenda que manejar dentro del espacio de lo social. Tenemos la agenda de
de la gente, la agenda de los medios y la agenda de los políticos. La agenda de los políticos la maneja y la dirigen el gobierno en ejercicio y en funciones. Si en algún momento no es capaz de agendar un gobierno, es que ha perdido la batalla comunicacional. El excesivo uso de fuerza y de poder para someter a la gente también genera crisis, porque ya nada es a la mala, ya nada es con encarcelar gente, con perseguir y demás, porque el pueblo se da cuenta y resta popularidad. Vámonos a la siguiente. Las crisis de gestión, estas son súper complicadas, ¿no? Son porque no se aterriza en la implementación del plan de gobierno propuesto en elecciones, la comunicación interna es deficiente, uno puede estar haciendo la mejor de las gestiones, pero la comunicación no es suficiente. En lo administrativo pueda que no exista un manual de funciones y entonces todo es un carnaval, todos hacen todo y nadie hace nada. O hay deficiencia en el lineamiento estratégico, o sea, el equipo de trabajo no ha entendido bien cómo es la gestión. Vámonos con la siguiente. La no toma de decisiones oportunas. Esa es crisis, esa genera crisis de muerte. Dejar hacer, dejar pasar, no funciona en gestión de gobierno. O cuando el ego del líder es más grande que el resultado electoral. O cuando el ego de los equipos es más grande que el resultado electoral. La ineficiencia del equipo de trabajo, esa es una de las peores crisis y la más difícil de sobreponer, porque entonces hay que hacer un recambio. Y cualquier cambio de personal en gestión genera retrasos y genera costos altos, ¿no? ¿Qué pasa con los funcionarios cuando son complacientes con el ego del electo por conveniencia o por cubrir su ineficiencia? ¿Eso qué significa? Yo voy y sobo la espalda del líder para mantener mi puesto, para mantenerme en el trabajo y le digo, todo está perfecto, ¿no? O abusar de los dependientes que son extremadamente burocráticos. ¿Y por qué hay burocracia en nuestros gobiernos? Son dos fuentes. O porque los funcionarios no conocen lo que deben hacer durante su gestión, no conocen cuáles son sus funciones, o porque no tienen la eficiencia y el conocimiento para tomar decisiones y hacer que las carpetas que te lleguen en el día, tú las delegues o las actividades las apruebes o las desapruebes o los presupuestos los apruebes o los desapruebes, porque no conoces la ley, porque no tienes capacidad de toma de decisión, por lo que sea, pero te genera burocracia. Esa acumulación de burocracia nos genera crisis terribles, ¿no? Y ahí he puesto una frase bien divertida que se llama "su envidia es mi perdición", ¿no? Que le ponen los minibis aquí. En realidad, tu envidia es mi bendición. Yo le he hecho a nivel de forma sarcástica, esa su envidia es mi perdición. Y es que las gestiones de gobierno no son de una persona. Las gestiones de gobierno son de un equipo. Y ahí lo único que hay que hacer es amalgamar al equipo. Hay que construir equipo. Si no se tiene el plan de trabajo adecuado y no se tiene la planificación del trabajo de acuerdo al plan de gestión, créanme que no van a notar jamás resultados. Y creo que eso está pasando en toda Latinoamérica. Vámonos a la siguiente. Y es lo que les decía, la falta de articulación entre el equipo, ¿no? En los equipos siempre hay la lucha de poderes, que lo único que hacen es perder el tiempo de trabajo real y perder la visualización de la meta. Los egos de los niveles intermedios son los que más perjudican. No existe organización, respeto y mucho menos algo que todos necesitamos en una gestión, que es compromiso de la gente. El compromiso de los funcionarios, el compromiso del equipo, no solo el compromiso del líder o el compromiso del votante o el compromiso ahora de la población. Necesitamos el compromiso del equipo, de poder trabajar de forma leal y no leal a la persona, leal a la gestión, al conocimiento, al saber ser y al saber hacer. Vámonos con la siguiente, por favor.
Cuando existe una crisis en el tema de la imagen de institucional, yo me imagino que ustedes en todos los países es igual, ¿no? La policía, los políticos, y la justicia son las instituciones con mayores crisis y mayor deficiencia en cuanto a su imagen. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos gente, como en todas partes, ¿no? Gente que sí lo hace y que no. Pero si no se muestra de forma adecuada la gestión, es porque el equipo de comunicación no ha entendido el objetivo. Y aquí hago mucha puntualización en que todas las fallas deben ser puntualizadas y atribuidas a un determinado nivel. Todo es un engranaje y todos tienen un rol dentro de esta máquina de funcionamiento que es un gobierno. Si la comunicación es ineficiente, es porque nuestro equipo no es suficiente. Y hay algo que tienen que aprender los políticos, es lo barato sale caro siempre. Porque por ahorrarme 20 pesos en hacer un spotcito que no te dice nada, no comunico mi gestión y en vez de eso lo que hago es perder poder, perder popularidad y perder comunicación con el habitante, con la población. Cuando la improvisación es visible, es absolutamente notoria. Y en río revuelto ganancia de pescadores, ¿por qué? Porque si estamos en un circuito de improvisaciones donde mi secretario, mi director, el de comunicación, el del equipo político, no saben a qué estamos yendo, no saben cuál es el objetivo, es que estamos improvisando. Y eso la gente lo percibe, nos genera crisis a todo nivel, pero sobre todo nos baja popularidad en el líder. La reputación es algo que todo el mundo ha estado manejando durante este último tiempo. Es un término que se utiliza ahora para la reputación del líder, ¿no? O sea, ¿qué piensa la gente del líder? ¿Cuál es el capital simbólico que acumula el líder? Y cuando nuestro líder va perdiendo reputación, genera desconfianza y descrédito. ¿Se imagina la cantidad de estrategias que hay que armar para recuperar la confianza de la población? Nos anula la capacidad de toma de funciones en función del agrado del entorno. ¿Qué significa esto? Que tenemos que empezar a hacer las cosas para agradar a la gente. Entonces, hemos perdido un poco la lógica de vamos a trabajar en función a nuestra gestión. Cuando la familia del electo toma el poder, nos genera crisis. ¿Por qué? Porque entonces la repercusión hacia afuera es que nuestro líder está siendo manipulado por su entorno familiar. Y la segunda es que cuando un entorno familiar toma el poder o se mete en el poder, no lo hace por el líder. Son muy raros, créanme. Tengo, 20 y algo años de... Lo hace generalmente por intereses particulares. En la reputación, cuando las declaraciones son débiles o están fuera de contexto, significa y evidencia nada más y nada menos que nuestro líder no sabe lo que está haciendo y está bien perdido. Y si una declaración es débil, es preferible no hacerla. Y generalmente la crisis se da cuando no se ha generado un escenario de diálogo. O sea, el líder, el equipo, no tiene los interlocutores válidos con la población como para tener el puente para hacer la conexión permanente. Vámonos con la siguiente. ¿Cómo se combate una crisis? Para esto hay sistemas de alerta temprana. Por eso les decía, si la coyuntura nos gana es porque no sabemos operar ni sistematizar nuestra información para hacer prospección. El mapeo de actores es una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para recolectar información, para sistematizar la información y para saber interpretar la información. Más allá de solamente utilizar a letra muerta las herramientas, en el tema de crisis de gobierno hay que saber interpretarlas. Y en recolectar información, sistematizar información, existen métodos. Vámonos con la siguiente. Métodos que los hemos desarrollado nosotros desde Asterisco, que los he desarrollado en los años de trabajo. Tenemos que tener un mapeo de conflictos también.
con las mismas bases. Así como tenemos el de actores, tenemos que tener el mapeo de conflictos. ¿Por qué? Porque los actores nos van a llevar a los conflictos y mediante una sistematización de información vamos a poder descubrir cuáles son las acciones que debemos tomar. Vámonos con la siguiente. ¿Cómo funciona y quién hace funcionar todo el tema del mapeo, de la sistematización de la información, de los sistemas de alerta temprana? El equipo político es vital. El gabinete de comunicación es vertebral, o sea, el gabinete de comunicación en muchos lugares yo he visto, no, sí es el muchacho que lleva la cámara o la persona que va a grabar, bueno, que sea cualquiera, que venga porque tiene su celular y que grabe. No funciona así, señores. Los de comunicación, de veras tenemos un rol importante que tiene que ir prediseñado, preestablecido, preelaborado, porque nos va a traer los resultados de los objetivos que buscamos. Y el equipo de gestión por detrás, porque cuando pones en escena una estrategia, el equipo político y el equipo de estrategia te ayuda a diseñar. El equipo de gabinete, el gabinete de comunicación te visibiliza y el equipo de gestión hace que sea posible. Si el político, el equipo político, no le dan al equipo de comunicación la importancia que corresponde, pero además ese gabinete de comunicación no está manejado por el sobrino porque sabe hacer, que se llama PowerPoint, o por el primo o por la hija que ha aprendido a editar porque es capísima en el TikTok y no sé cuánto. Si uno no tiene un buen gabinete de comunicación, créanme que ni la mejor gestión funciona, y esas son muchas de las crisis que se generan, la falta de información. Vámonos con la siguiente. ¿Qué es la investigación prospectiva? La prospectiva involucra dos términos claves: la anticipación, que es lo que alude el concepto clásico, y la construcción de futuro, que representa el concepto más contemporáneo. Etimológicamente, la prospectiva viene de dos vocablos griegos, que son propiciare y el prospectare, ¿no? La idea es mirar mejor y más lejos. Definir aquello que está por venir es la esencia real de la anticipación. Como valor fundamental, aporta a la visión integrada de desarrollo, a las interdependencias de los diferentes ámbitos, a toda la interconexión que tiene que tener los diferentes niveles estructurales de nuestro organigrama para aportar a la gestión, para saber reaccionar de forma rápida en crisis. Vámonos a la siguiente. ¿Qué buscamos cuando hacemos prospección? Cuando estas visiones y horizontes cuando los gobiernos tienen, visiones de futuro y están estructuradas, tienen horizontes en el largo plazo, que sirven a la organización como planes nacionales de desarrollo, que contribuyen a la coordinación estratégica de políticas públicas, porque para eso están los gobiernos, para generar políticas públicas. Cuando estas visiones y los horizontes pueden dar sentido al desarrollo institucional dentro de un marco de referencia de amplio alcance, ayudan a sustentar la planificación plurianual. Y este término es importante. La planificación es plurianual, o sea, yo no planifico una actividad para ahorita. Esa visión cortoplacista es la que nos genera crisis. Esa visión cortoplacista de vamos a hacer esto para salir del paso es la que mayor crisis genera en las gestiones. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Darle un sentido a la gestión, tener un horizonte, una visión de construcción del desarrollo más allá de la gestión propia. Tener un plan de gobierno real y ejecutable. Llevar a la realidad lo que hemos ofrecido durante la campaña. Vámonos a la siguiente, por favor, para entrar a los ejes de análisis. Y tenemos ejes de análisis político, administrativo y comunicacional. Esos son los niveles de análisis que debemos manejar en la gestión de crisis. Identificar el conflicto, identificar posibles soluciones, identificar aliados estratégicos. En estos ejes de análisis habíamos hablado del mapeo de actores, ¿no? Que
Cada uno tiene una herramienta diferente para ir viendo los grupos, los intereses de los grupos, los problemas percibidos, los recursos y mandatos, porque tenemos que ubicarnos bien. La mayor parte de las crisis en los equipos se genera por la falta de manejo adecuado de la información que reciben. Si la información no es fidedigna, si no es verídica, si es producto de, qué sé yo, las fake news o los chismes o el boca a boca que funciona terriblemente en los gobiernos, sobre todo los gobiernos regionales, si no tenemos las herramientas adecuadas para hacer los análisis y dimensionar correctamente las crisis, estamos perdidos. Vámonos a la siguiente, por favor. El seguimiento de coyuntura es vital. Me imagino que todo el mundo todas las mañanas recibe un informe de comunicación que no es más que una pegatina de los medios. Esto responde, el gabinete de comunicación, yo les decía que es esencial para hacer todo el tema de prospección y poder avisorar una crisis y poder medir coyunturalmente nuestra situación, ¿no? Y yo les pongo aquí una herramientita que la puede desarrollar quien sea para sistematizar su información, que lleven la fecha, el titular, el contenido. Y el contenido no es copiar y pegar, sino es hacer un análisis desde nuestra postura de ese contenido de la noticia, en qué medio se ha publicado, qué importancia le ha dado el medio, porque eso es vital. Ahí vamos a definir tendencias de los medios. Y las observaciones que nosotros tengamos respecto de esa información vertida. El tener una sistematización diaria de hechos coyunturales nos va a permitir avisorar. Esta es una de las tantas herramientas que son necesarias para la gestión de crisis. Vámonos con la siguiente. Puntualizar, les decía, y de puntualización y dimensionamiento real del conflicto. ¿Por qué le pongo ahí falso afanes abstenerse? Quienes trabajan en política conocen las personas que generan crisis para sacar beneficios. Conocen las personas que inventan cositas para ser ellos los salvadores del asunto. De esto hay mucho en política, yo los llamo los falsoafanes. Para medir nuestras fortalezas y debilidades, los falsoafanes deben abstenerse. Necesitamos siempre manejarlos en un criterio claro, objetivo, neutro y lo más pegado posible al ejercicio real de la política. No el apasionamiento, no ser un partidario político y desde ese escenario poder analizar nuestras fortalezas y debilidades y determinar qué queremos obtener al salir de la crisis, porque si estamos planificando, estamos identificando la crisis y nos genera, tenemos que buscar qué hacer para salir de la crisis y al salir, qué queremos obtener. Vámonos con la siguiente. Mirar eliminar, ¿qué queremos? Queremos eliminar al contrincante, establecemos así un antecedente para todos los siguientes conflictos, o sea, si eliminamos al contrincante, y no me refiero a matar por si acaso, no es apología del delito, me refiero a eliminar al contrincante políticamente para establecer un preámbulo, para establecer un antecedente para evitar futuros conflictos. ¿O queremos salir de la crisis buscando consensos? ¿O queremos solamente sobrellevar la crisis y salir como se puedan sin fijar posición? ¿No? O esperar a que todo pase sin decir nada, sin hacer nada y esperar a que Dios quiera que mañana los medios nos eliminen de la agenda mediática, ¿no? En este punto, si un líder o un equipo decide irse al punto final y esperar a que pase todo y a ver que sea Dios que nos salve, lo único que se hace es evidenciar la falta de valor, de valentía del líder, y esa puede ser una de las razones de perder el poder o la incapacidad de acción y de reacción del equipo. Porque yo no me imagino a nadie que, en política al menos, en política eficiente, en política que quiere mantenerse, en política que tiene una visión, nadie
que tenga una visión, una misión, permite que una crisis pase desapercibida, que se resuelva y que tenga varias formas de encararla. Vamos a la siguiente. ¿Cómo implementamos nuestra agenda? Y estos son los puntos que les decía, porque hay una ética para resolver conflictos. O sea, podemos utilizar 50,000 ardides que la misma vida nos va enseñando, ir tejiendo o destejiendo lazos, acciones, actividades, no sé, haciendo una y mil marañas. Pero al final, las mentiras en política tienen patas cortas. Y si algo hay que hacer es visibilizar verdades. Es mejor decir la verdad, aunque duela, que mentir y perder popularidad por mentirosos. Entonces, es importante buscar el diálogo social. El diálogo social es vital, es estar conectados permanentemente con el ciudadano, es vital, ¿no? Que implica procesos estructurados de pensar, de debatir, de moldear el futuro, de tener una vigilancia estratégica de los hechos portadores de futuro, que tienen implicaciones, que tienen consecuencias, que van a generarnos una garantía de eficacia en la toma de decisiones. Créanme, el diálogo social es un baño de realidad y hay que generarse espacios. Ante una crisis, lo mejor es generarse un espacio de diálogo social, porque esta es una condición previa que facilita y abre en esos espacios de interlocución, de intercambio de conocimientos, se integran perspectivas. Yo puedo convencer en un espacio de diálogo a mi mayor oponente a que tome mi línea de acción, pero tengo que abrir ese camino de diálogo social. Buscar el diálogo social para cualquier político es una de las mejores vías de acción. Vámonos con la siguiente. Construir nuevos consensos y renovar los antiguos, o renovar, o a lo mejor hemos perdido contacto con nuestros anteriores aliados. Entonces, debemos renovar nuestros lazos o construir nuevos consensos. ¿Por qué? Porque no podemos permitir, si se agotaron las instancias de diálogo, hay que ampliar el horizonte, hay que conseguir nuevos y frescos aliados. ¿Por qué tenemos que generar desde el gobierno? Gobernabilidad. Establecer nuestras propias redes de gobernanza, tender puentes hacia la sociedad civil, un político que no escucha, que no se conecta, un equipo que no escucha, que no se conecta con la sociedad civil, va a vivir en una crisis constante. Y vámonos a la última parte de implementar nuestra agenda. Visibilizar todos los acuerdos enfocados en la solución al conflicto, pero además la ventaja comparativa y competitiva que se ofrece, porque para resolver un conflicto hay que saber en qué se va a ceder y qué se va a pedir, y hay que entrar a la negociación en una crisis sabiendo precisamente qué se quiere obtener y en qué se va a ceder, poniéndose en ambos lados. Un negociador que entra con solo su postura sale trasquilado. Un negociador que entra en un momento conflictivo, en un momento de crisis, a una concienciación, a un consenso social, sabiendo sus límites máximos y los mínimos, habiendo trazado planes A, B y C que beneficien además y que los habitantes vean que están en su beneficio, siempre van a ser bien recibidos. Y visibilizar estos acuerdos nos ayuda a reforzar la imagen pública de nuestro líder o la imagen pública de la gestión. El político debe aprender y el equipo debe aprender a comunicar con asertividad. Y comunicar con asertividad es todo un arte. Vámonos a la siguiente, por favor. Aquí les he anotado unos pequeños consejitos porque hay muchos consultores que entran en estado de desespero, ¿no? Si nuestro líder es reincidente, ¿qué significa? Que si ha cometido un error y lo hemos sacado de una crisis, termina de salir de la crisis y va y comete otro error y nos mete en otra crisis, y va y comete otro error y nos mete en otra crisis, es reincidente, es mejor abandonarlo, porque no se puede ayudar a quien no se deja.
o a quien se porta necio. Si se porta necio o si no se deja ayudar, él se va a caer solito. Vamos para la siguiente. Yo siempre digo, de todo, en toda batalla, es mejor retirarse bien querido que a los tiros. Porque bien querido nos deja una posibilidad abierta. Y al final, de esto vivimos los consultores, de nuestra relación con los políticos. Vámonos con la siguiente. Ahí tienen que estar seguros con una cosa. Si ustedes como consultores han hecho un buen trabajo, siempre los van a llamar. No hay que desesperarse. En este mundo, a estas alturas, uno sale de un político para encontrarse con otro ahí mismo. Entonces, no hay que desesperarse, no hay que aferrarse, porque lo único que mantenemos los consultores es este capital simbólico del saber hacer y el ayudar a ganar, el poder ayudar a dirigir. Vámonos con la siguiente. ¿Qué es una reflexión? Hoy, los buenos consultores son como los ginecólogos o los pediatras, son imprescindibles, porque siempre van a haber mujeres y los niños. Y durante los siguientes 50 años que no cambie nuestra forma de gestión de gobierno, de elecciones, de sistema democrático, siempre habrán políticos y siempre habrán equipos de trabajo que requieran de buenos estrategas consultores. Vámonos a la siguiente. Aquí yo les voy a hacer un petitorio y es una tarea que nos hemos puesto todos en ALACOP. Vamos a compartir conocimiento, experiencia, vamos a profesionalizar la política. O sea, ya basta de improvisados. No puede ser que un político llegue a su escritorio después de ser posesionado y no sepa qué va a hacer. No puede ser que un equipo de trabajo, un equipo de gobierno, no tenga la idea clara de cómo y por dónde ir. Esos son los mayores costes del daño al Estado que se han generado en todo este último tiempo. Y no se olviden que somos nosotros los consultores los que estamos ahí cerquita, en la oreja del político. Estamos cerquita de la oreja de quienes toman las decisiones. Un mal consejo puede ser un daño mucho más grande a nuestros líderes y puede hacerles mucho más daño que ayudarlos. Vámonos con la siguiente, por favor. Ahí tenía el video. ¿Será que este video te jala? Creo que sí. Pues no. Bueno, vámonos a la siguiente. Yo le agradezco a José Luis, a Cruz Vaz por generar estos espacios de encuentro. Estos son muy importantes, muy interesantes y vitales, y sobre todo abrirlos a la población en general, porque en esto de la política no solo están metidos los líderes, los equipos, los consultores, está metida también la población. Y lo que más me alegra es que cada vez está más y mejor informada. Y los estrategas tienen que ser más creativos y más reales en sus propuestas. Y los políticos más asertivos y más conectados con la población. Vámonos a la siguiente, por favor. Gracias, ahí están mis datos. Pásamela a la siguiente, por favor. Ahí, y espero que no se molestia. Hemos habilitado UTI, Gobiernos en Crisis, que es una sala de emergencias para gobiernos, para crisis generadas en equipos de gobiernos. Entonces, hemos habilitado 7 sesiones para hacer planificación estratégica respecto de problemas y conflictos puntuales para equipos. Ahí están las modalidades, ese es mi número celular. Quien necesite hacer un análisis o capacitar a su equipo en manejo de crisis de gobierno, pues estoy a su disposición. Mi nombre es Daniela Calderón, soy consultora boliviana de Asterisco Comunicación y Estrategia. Si vamos a la final, ahí están todos mis datos, mi teléfono, mis redes sociales. Ustedes van a poder ubicarse, comunicarse y contactarme el rato que sea necesario.
Los esperamos. Muchas gracias, José Luis. No sé si hay preguntas, no sé cómo están manejando esa parte. Sí, vaya Sí, Daniela, has traído un tema súper importante y súper interesante desde este punto de vista que no se había analizado. Y sí, hay algunos comentarios y preguntas. Por acá, justo cuando estabas hablando de las crisis de equipo, los amigos de Hora Marketing de Perú decían, pareciera que está describiendo el gobierno de Pedro Castillo. Bueno, es que ese gobierno tiene por dónde. Hay algunos que se compran todos los boletos de la rifa. Es correcto, Daniela. Lina Carrizosa desde Colombia, desde Medellín. Qué maravilla estos eventos que profesionalizan la política y permiten que más jóvenes se interesen en este maravilloso mundo de la mundo político. Álvaro Hurtado, saludos a Daniela, gran colega y experta con muchísima experiencia en procesos y en crisis política. Un beso, yo lo conozco desde chiquitas, de que yo era scout por él. Muy bien. Acá el profe Sein López de Chiapas, si no mal recuerdo. Enhorabuena, hagamos comunicación, Cruz Vaz, por llevar a efecto la Semana Iberoamericana de Comunicación, Marketing. No, al contrario, gracias a ustedes y a los consultores que se suman a estas locuras. Yo digo, hay que estar un poquito locos para aventarse y hay que juntarse con más locos y por supuesto, profesionales para hacer realidad estos eventos. Estimada Daniela, aquí tienen una duda, Rosa Livia. ¿Cuáles serían las principales estrategias políticas para flexibilizar y democratizar los sistemas políticos institucionales centralizados y rígidos? A Rosalivia, el manejo de crisis no responde a una receta. La estructuración, los mapeos de actores, los mapeos de conflictos, sí, ¿no? Hay una estructura para armar eso. Pero la resolución de un conflicto, primero, tiene que tener información sistematizada porque es poder. Lástima que no hemos podido ver esos dos videos. Igual te los voy a mandar para ver si en algún momento se los puede pasar. Al no existir una receta, requiere de conocimiento coyuntural, conocimiento de actores y de mapeos, y poder delinear una estrategia específica para un tipo de crisis. Lo mismo, o sea, lo que le pasa a Pedro Castillo no es lo mismo que le ha pasado a Evo Morales, no es lo mismo que le ha pasado o que le está pasando a Cristina Kirchner, no es lo mismo que le ha pasado a Maduro o no es lo mismo que pasa en Cuba. Podrán ser gobiernos socialistas, pero sus crisis políticas tienen diferentes afluyentes, tienen diferentes raíces y tienen diferentes formas de resolución de conflictos, y esto varía no porque hay una receta mágica, sino porque hay que analizar coyunturas, sociedades y capacidades de acción del equipo. Una estrategia macro no funciona de la misma forma en un equipo débil o que en un equipo fuerte. Una estrategia macro no funciona con una coyuntura diferente. Entonces hay que saber analizar todos los factores. Para esto requiere experiencia y credibilidad, y que se llama creatividad. Así es, muchísimas gracias, Daniela. También por acá tenemos justo de Rosa Livia. Ay, esta ponencia de Daniela debemos pasárselas a todos los actores políticos para que no cometan los mismos errores de siempre. Álvaro Hurtado, maravilla con el sello de Daniela, sin duda, gracias por compartir experiencia. Y José Antonio Sánchez, es que tenemos que entender que nuestro trabajo como consultores, así como el de los políticos públicos, es en un solo objetivo, el ciudadano, el protagonista de todo y para todo. Eso te dice la nueva administración pública, ¿no? Y lo mismo en tema de elecciones, o sea, todo se centra en el ciudadano. Ya hemos dejado de ser centristas para volvernos público o audiencia centrista, y hay que preocuparnos por ellos. Y esto, yo creo que la pandemia nos ha dejado esa enseñanza. La primera, ahora sí vamos a ver sin plata quién es quién, porque es fácil administrar cuando la plata sobra y entonces te equivocas y bueno, usas más de los recursos públicos del Estado para tapar tu error, pero cuando no hay y no tienes para equivocarte, ahora nos toca ver a los que son líderes de verdad, a los que son estrategas, a los que son políticos de verdad, a los que tienen algo que no he dicho hoy, vocación de servicio. Vamos a recuperar los espacios donde los políticos tienen vocación de servicio. Así es, Daniela. También de Edgar Dávila.
Felicidades por la iniciativa. Y la última pregunta es de Giovanni. Dice, muchas crisis empiezan por ataques, pero escalan por una mala gestión y aparece la polarización. ¿Cómo tratar una crisis sin caer en esa polarización que causa desgaste? La polarización yo creo que es un tema latinoamericano, ¿no? Porque tal vez se ha agotado este modo de producción del neoliberalismo, del capitalismo, del socialismo. Creo que esos ismos extremos están saliendo de la visión general. Creo que hay que construir de una forma diferente. Pero la primera es saber pensar, saber hacer, dedicarnos a construir y comunicar de forma general absolutamente todo. Dejarle de mentir a la gente porque la gente se da cuenta. Las mentiras en política tienen patas cortas y son las más dañinas. Las crisis que escalan por mala gestión, ya lo he dicho, es por líderes incapaces, por equipos de trabajo obsoletos, ¿no? Y si nos dejamos ganar con la coyuntura es porque no tienen la capacidad de ser proactivos y solo estamos siendo reactivos. Y si hacemos sumas, ¿cómo sería? Soy reactivo en 3 ocasiones, he perdido credibilidad. Tengo que ser proactivo. Tengo que generar la agenda. Tengo que saber agendar en mi espacio público. Así es. Y bueno, Lina Carrezosa, Daniela, magistral. Rodolfo Hernández, en el caso de Colombia, no superó la crisis, peleó con varios dirigentes las últimas semanas, no supo enfrentar la crisis, los videos con los que le atacaron y la narrativa fue nefasta. Ahí se dejó ganar con la coyuntura, lastimosamente, y su equipo no supo responder de forma inmediata, generar un nuevo escenario con nuevos consensos, que sí los tenía a mano. Así es. Y bueno, Felipe J. Pérez, muy buena ponencia. Gracias. Dice, la crisis se puede prevenir en muchas ocasiones. Y bueno, Daniela, adelante, adelante. Precisamente se llama prospectiva. Y hay que hacer análisis estratégico, y hay que hacer planificación estratégica situacional. La política es estrategia. Desde el principio de los tiempos hasta ahora sigue siendo estrategia. Y siempre digo, falsoafanes e improvisados y politiqueros, abstenerse. Esto no es negocio, es una vocación de servicio, es capacidad de acción. Y de esto dependen los pueblos. Así es. Y antes de que te retires de sala o que nos acompañes aquí abajo, Daniela, Muchas gracias. queremos entregar este reconocimiento, aunque sea de manera virtual en esta ocasión. Crubas Comunicación, Hagamos Comunicación y la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, para este trabalenguas, porque siempre me equivoco o las cambio, otorgan el presente reconocimiento a la magíster Daniela Calderón, tras haber participado en calidad de conferencista en esta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, organizado por la consultora Crubas Comunicación y la plataforma Hagamos Comunicación de manera online, del 29 de agosto al 2 de septiembre, y se extiende el presente en la Ciudad de México el día 29 de agosto. Lo firma tu servidor y bueno, va con el respaldo de Lina Carrizosa, de la Agencia Política, del Centro Simpol, de Interlector, de Jaramillo Luján y de la Academia Política, ay, perdón, Latinoamericana de Compol. Muchísimas gracias, Daniela, de verdad, encantados de que estés por acá en esta primera oportunidad que hemos tenido y bueno, a ti y a los que están, y a los que han estado y van a estar, pues esperemos también verlos en la segunda semana, que será el siguiente año. Muchísimas gracias a ti, José Luis, a Cruz Vaz, por todo, por el apoyo, por la invitación y por toda esta última correteada de pasar los datos. Ahí yo te paso, de todos modos, queda pendiente los 2 videos, porque uno sí es muy revelador de muchas crisis puntualizadas para que les ayude a definir cuándo una crisis es suave, cuándo una crisis es fuerte y cuándo es herida de muerte. Por eso se llama UTI, Gobiernos en Crisis, Terapia Intensiva. Muchísimas gracias, Daniela. Que sigas teniendo una excelente noche ya en Bolivia. Si no, ya vamos todos para allá, pero ustedes van un poquito más adelantados. Y bueno, seguimos con esta Semana Iberoamericana. Te mando un fuerte abrazo a ti y a nombre de todo el equipo que está detrás. Ha sido un gusto estar contigo esta tarde, noche. Muchas gracias a ti y un saludo de mi equipo también, de todo el equipo está trabajando en esto. Muchísimas gracias y a la orden para lo que usted necesite. Gracias, José Luis. Gracias. Nos vemos.